está multiplicado por todo este procedimiento de distancias entre el factor, aquí el factor ya no va a ser dividido entre 4 sino entre 10. Tenemos el tamaño de muestra dividido entre 10 por el decir que nos interesa. Este I puede tener un valor desde 1 hasta 9. Entonces, una vez que ubicamos este factor, lo comparamos con las frecuencias absolutas acumuladas y tenemos un valor que es menor a este factor y otro valor que es mayor. Entonces, una vez que identificamos el n sub j menos 1 y el n sub j, reemplazamos en la fórmula y obtenemos el decil. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ilustrar? Con el ejemplo también que venimos manejando desde que hemos hecho tablas para datos cuantitativos continuos. Tenemos la misma tabla, dice, dada la tabla de distribución de frecuencias del nivel de glucosa en pacientes de consulta externa del Hospital ABC en el año 2024, calcular los deciles 1, 5 y 9. Tenemos ahí nuestra tabla, tenemos las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, a partir de ello, calculamos para el decil 1. Primero calculamos el factor. Entonces, como nos piden el decil 1 en la fórmula, I va a representar a 1. ¿No? Aquí este factor va a ser 1. Tomando entonces el tamaño de muestra, nosotros tenemos en la tabla 60 datos. Entonces 60 entre 10 por 1 va a ser 60 entre 10 es 6 por 1 es 6. Ahora, este 6 lo vamos a comparar con las frecuencias absolutas acumuladas. Pero aquí la tabla empieza en 12. ¿Qué hacemos? El cerito. Hacemos un intervalo artificial 0. y agregamos la frecuencia de 0. Quiere decir que aquí vamos a tener 0, aquí 0, 0 más 12 es 12 y ya completamos. Entonces, este valor va a ser el n sub j menos 1 y el 12 será n sub j, y entre estos dos valores va a estar el 6. Entonces, tomando ahí como referencia el 0, decimos 0 es menor que 6 y 6 menor que 12. Ahora, en dirección del n sub j, elegimos el intervalo. En dirección del n sub j, miramos en la tabla, está el intervalo que va desde 58 hasta 67. Entonces, el 58 va a ser nuestro límite inferior. Aquí. Ahora, calculamos la amplitud del intervalo y va a ser 9, ¿no? 58 es el intervalo de referencia. Entonces tenemos 67 menos 58, la diferencia es 9, de ahí sale la amplitud del intervalo. Ahora, como ya tenemos todos los elementos que necesitamos en la fórmula, reemplazamos límite inferior 58, amplitud 9, el factor es n sobre 10 es igual a 6, el n sub j menos 1 es 0, en el denominador tenemos n sub j menos n sub j menos 1 y ahí aparece esta diferencia de 12 menos 0. Entonces lo demás ya es operación realizada en calculadora. Tenemos como resultado 62.5. 62.5 está dentro del intervalo. Bien, ¿cómo interpretamos? Decimos el primer 10% de los pacientes de consulta externa en el Hospital ABC
en el año 2024 tienen nivel de glucosa menor o igual a 62.5 microgramos por decilitro y el 90% restante tienen el nivel de glucosa superior a 62.5 microgramos por decilitro. Entonces, ahí está prácticamente, con esto tenemos 50% de la puntuación en los exámenes y el otro 50% está en saber interpretar. Y ahí, si ustedes saben interpretar, entonces en las exposiciones que vayan a realizar con respecto a sus investigaciones, va a ser más fácil. Ahora, para el decil 5, también procedemos de forma igual, como el decil 5 es igual al cuartil 2, este cuartil ya lo calculamos, tenemos en el tamaño de muestra, tenemos 60 entre 10 por 5, 60 entre 10 es 6 por 5, 30. Ahora ubicamos el 30 comparando con las frecuencias absolutas acumuladas y tenemos que 30 va a estar entre 25 y 40. Entonces ya ubicamos esos valores y lo reemplazamos en nuestra fórmula. Estamos en esta parte. Entonces 30 menos 25 en el denominador es 40 menos 25 y en dirección de 40 tomamos el intervalo y de ese intervalo tomamos el límite inferior. El límite inferior es 76, calculamos la amplitud que es 9 y luego hacemos la operación en la calculadora y nos da 79. Entonces la interpretación es el primer 50% de los pacientes de consulta externa del Hospital ABC en el año 2024 tienen nivel de glucosa menor o igual a 79 microgramos sobre decilitros y el 50% restante tiene nivel de glucosa superior a 79 microgramos sobre decilitros. Una vez que ya interpretamos, podemos hacer el juicio de valor y determinar cuáles son los que están bien, los que no están bien, cuáles son los que tienen de repente nivel muy bajo de glucosa, nivel bajo, nivel óptimo, nivel alto, nivel muy alto. Entonces con estos deciles pueden calcular esas partes que a ustedes les interese y luego ya ver los protocolos de intervención, ¿no? Eso de ahí ya es entrar a su campo de su profesión. Entonces también nos interesa el decil 9. Hacemos nuevamente el procedimiento, tenemos 60 datos entre 10, 60 entre 10 es 6 por 9, 54. Comparamos el 54 entre qué valores se encuentran en la tabla. Procedemos a la tabla. Entonces 54 va a estar entre 52 y 58. Tomando como referencia el 58, vamos a tomar como límite inferior el 103. Calculamos la amplitud, 112 menos 103 es 9. Entonces reemplazamos esos valores en la fórmula. Entonces ya si ustedes tienen dominio de los cuartiles, mentalmente ya pueden hacer para los deciles las operaciones y reemplazar los valores, ¿no? Entonces aquí en la fórmula tenemos
54 menos 52, en el denominador tenemos 58 menos 52, lo multiplicamos por la amplitud y sumamos 103 y la operación sale 106. Entonces en la calculadora ustedes primero deben de empezar haciendo las operaciones, lo que está entre paréntesis, luego multiplican y al final suman. Ya, porque a veces cuando me hacen las operaciones iniciando a partir de 103, hacen las operaciones, se olvidan de colocar signo de colección y sale mal el cálculo. Ya, entonces realizan las operaciones aplicando primero lo que está dentro de corchete, luego multiplican y luego suman. Ahí están aplicando la jerarquía de las operaciones. Ya eso lo estudiaron en la primaria. Ya a mí no se me olvida eso porque cuando estudiábamos la primaria, pues si no sabíamos nos daban con palmetas, 5 palmetas por cada equivocada. Entonces eso se ha quedado grabado en la memoria a largo plazo. Bien, entonces, ¿cómo interpretamos? Dice, el primer 90% de los pacientes de consulta externa del hospital ABC en el año 2024 tienen nivel de glucosa menor o igual a 106 microgramos por decilitros y el 10% restante tienen el nivel de glucosa superior a 106 microgramos por decilitro. Entonces, interpretamos en toda la amplitud del recorrido de la variable o también del rango. Bien, aquí si les preguntara cuál es el rango del 10% superior de los pacientes que su glucosa varía entre 106 y 121, ¿cuánto sería la respuesta? 14. Entonces toman el límite superior, que es 121 menos 106, 14, 15. 15. ¿Ya? Quiere decir que en lo máximo que se incrementa el nivel de glucosa del 10% superior de los niveles más altos de glucosa es a lo más 15 microgramos sobre decilitros. Ya, entonces eso de ahí a veces suelo preguntar en los exámenes. El primer decil y conocer el valor mínimo de los datos, eso de ahí lo pueden sacar de la tabla o de la muestra de datos no tabulados. Bien, y para poder generalizar los deciles